¿Qué hemos visto hasta el momento para poder arrancar la clase? No hemos visto nada, hemos visto un poco de este fenómeno llamado mezclas y cómo darle un tratamiento termodinámico a las mezclas, ya que sustancia pura quedó allá lejos y hace tiempo. Y probablemente a esta altura ustedes extrañen lo simple que era sustancias puras y lo divertido que es trabajar con soluciones, mezclas, sólidas, líquidas, gaseosas, plasma no. Vimos las propiedades de las mezclas, vimos la regla de las fases de Gibbs, la ecuación central que nos guía en esta termodinámica de los equilibrios. Y cuando nosotros vimos ese tipo de soluciones, empezamos a tratarlos que para poder calcular los potenciales químicos, teníamos que dar alguna forma de calcular las energías libres molares parciales, dado que por un montón de motivos eran iguales. Cuando calculábamos las propiedades molares parciales, vimos que había propiedades molares y había relaciones entre las propiedades molares y las molares parciales, tres grandes tipos de relaciones, y que para poder evaluar esas propiedades, vimos primero cómo era el comportamiento de una mezcla ideal, comparamos nuestras mezclas con las de esta mezcla ideal, y encontramos que para poder evaluar el potencial químico de un componente en una fase, de una mezcla, no íbamos a calcular el potencial químico, íbamos a calcular la energía libre molar parcial. Y cuando íbamos a calcular energía libre molar parcial, nos dimos cuenta que tampoco íbamos a calcular energía libre molar parcial, íbamos a calcularla con fugacidad o actividad. La fugacidad es muy potente, sirve para todo, simplemente que el estado de referencia era el componente puro gaseoso a la temperatura de la mezcla y a la presión de una atmósfera. Definimos otra variable termodinámica relacionada con esta, la actividad. Vimos qué relaciones había entre la actividad y la fugacidad. Las relaciones que había entre la actividad y la fugacidad las tuvimos que calcular a partir de un equilibrio de fases, en donde podíamos modelarlo como fugacidad o como actividad al equilibrio de fases líquido-vapor, y de allí nosotros encontrábamos una relación entre la fugacidad y la actividad. Después hicimos la aplicación de la regla de fase de Gibbs a los equilibrios de fases, líquido-vapor, líquido-líquido, sólido-líquido, y vimos una interpretación gráfica de esos equilibrios para sistemas binarios y para sistemas ternarios. Después de haber visto equilibrio de fase, dijimos, no, ya basta de equilibrio de fase, ya le dimos la vuelta, de arriba abajo, punto burbuja, punto rocío, que gráfico en presión, que gráfico en temperatura, que diagrama ternario con su proyección superior, que el teorema del Quemade para cerámico, etcétera, etcétera, y nos aburrimos de eso, entonces dijimos, vayamos a otros equilibrios más interesantes. El equilibrio más interesante siguiente fue, sin ninguna duda, el equilibrio químico. El equilibrio químico está sustentado en una mezcla, porque para que haya equilibrio químico tiene que haber reacción química. Y para que haya reacción química tiene que haber más de uno. Esto no se puede hacer una reacción química en solitario, como estamos así a distancia, aislados, no. El equilibrio químico necesita más de un componente, por lo menos dos. A queda B. Esas reacciones existen. Por ejemplo, se llaman dimerizaciones. O sea, entonces, son solamente dos especies, es lo mínimo que puede y con equilibrio químico. Vimos en ese caso una cosa muy curiosa. Había una variación de la energía libre debido a la reacción química
evaluamos esa variación de energía libre y la expresamos en forma general como variación de energía libre porque hay una reacción química, y dejamos que el sistema evolucione espontáneamente hasta un momento, un tiempo en el cual las propiedades del sistema no cambiaban, las propiedades macroscópicas medibles. Si las propiedades macroscópicas medibles no cambiaban, era porque las composiciones habían llegado a un valor tal que las composiciones del sistema no cambiaban. Cuando eso sucede, decimos está en equilibrio. En el equilibrio, entonces, tenemos que distinguir de que mi sistema puede que no esté en equilibrio y evolucione. Su evolución depende del valor y el signo de delta G de reacción. Y cuando llegaba al equilibrio, ese delta G tenía que ser cero, el delta G de reacción tenía que ser cero. Entonces aparecían las condiciones en las cuales mi sistema estaba en equilibrio químico. Apareció un delta G0 igual a menos RT logaritmo de K. Donde K, la constante de equilibrio, y delta G0 provenía de las evaluaciones de las propiedades de las sustancias puras, dependiendo del estado de referencia o de la forma en que yo calculaba el potencial químico del cual deriva, de la forma en que yo calculaba la energía libre molar parcial de la cual deriva, que es la calculo con las actividades o la calculo con la fugacidad. Porque había un pequeño problema. Se veía ahí, o al menos expresamos en ese momento, que teníamos que hacer una gran división de sustancias. Sustancias que podíamos calcular razonablemente una fugacidad porque a las condiciones razonables del sistema existe en fase gaseosa en cantidades medibles razonablemente, entonces usábamos la fugacidad. Y si usábamos la fugacidad, ese delta G0 estaba a T y una atmósfera, porque eran los estados de referencia de la fugacidad. Pero que si no podíamos medir razonablemente una propiedad pura de esa especie en fase gaseosa, entonces teníamos que quedarnos necesariamente con las actividades, porque las actividades medían la energía libre de las sustancias puras a T y P de la mezcla, y en la misma fase. Entonces yo lograba encontrar ese valor de la propiedad pura a la misma temperatura y presión del sistema en fase de la misma fase en que está el sistema, entonces iba a tener que usar actividad todo y el delta G0 quedaba indisolublemente unido a eso. Si yo uso actividad en ese caso, podía tener incluso reacciones en fase sólida. O sea, no tenía ninguna restricción, simplemente que para que reaccione en fase sólida, primero, ¿habrá reacción en fase sólida? Sí, sin duda. Hay muchas. De eso dependen muchísimas cosas. Pero la movilidad de las moléculas en fase sólida son totalmente distintas de las movilidades de las moléculas, de las movilidades de las especies en fase líquida y gaseosa, en fluidos. ¿Sí? Esto significa que para que reaccione, las moléculas tienen que moverse, el movimiento está sumamente acotado, es muy lento en fase sólida, requiere mucho tiempo. ¿Cuánto? Un día, un mes, un año. Esto miles de años, varios cientos de miles. Total, la Tierra tiene 4.000 millones, así que tengo para tirar para arriba tiempo para que los sólidos entren en reacción y lleguen en equilibrio.
tengo mucho tiempo. Ya sé, me van a decir. Cuando ustedes están trabajando en una planta química, ustedes quieren producir amoníaco ya. Son ansiosos. O si ustedes no son ansiosos sus jefes. Y sobre todo los dueños de la empresa, o los accionistas, que son los dueños, que quieren ganar plata ya. Entonces no pueden esperar 100.000 años a que se produzca amoníaco. Entonces mandamos todo a fluido, porque es la única forma de hacerlo rápido. Pero hay estudios, muchos, con respecto a reacciones de sólidos en rocas. ¿Sí? Y para esos casos, indefectiblemente, tenía que plantearlo en actividades. Pero también dijimos que no eran los únicos sistemas que tenían esta propiedad. Hay otros sistemas extremadamente importantes que le pasa algo parecido. Sabemos desde química general que algunas especies puestas en líquidos que tengan una alta constante dieléctrica, a algunos sólidos en alguno de estos líquidos puede disociar la especie, puede disociar la molécula. Cuando eso sucedía, nosotros decíamos que la molécula debe haber tenido un enlace muy particular llamado un enlace iónico, ¿sí? No un enlace covalente, porque el enlace iónico en ese medio de una alta permitividad, una alta constante dieléctrica, podía disociarse. La naturaleza hizo, la evolución de la Tierra hizo, por las características muy particulares que tenemos con la distancia del Sol, con los elementos con los cuales estamos formados, que una de esas sustancias de una alta constante dieléctrica es muy abundante en el planeta Tierra y se llama agua. Pero esto no es necesariamente, este comportamiento no se produce necesariamente en agua. Hay otros solventes que tienen la misma propiedad. Si ustedes repasan inorgánica, que eso lo vieron en inorgánica, hay otras moléculas parecidas con la misma estructura, no la misma, con una estructura similar a la del agua, que también tiene una fuerte polaridad y que también tiene una alta permitividad en una alta constante dieléctrica en líquido. Y siguiendo la tabla periódica, si no lo hago con el oxígeno, lo puedo hacer con el nitrógeno. ¿Sí? Y el amoníaco es también un solvente muy polar que se usa para muchas reacciones, que también tiene una alta constante dieléctrica. Claro, es medio difícil tener un beaker con amoníaco líquido, por dos motivos. Primero, a temperatura ambiente, el amoníaco puro es gas. O sea que tengo que llevarlo por debajo de su temperatura de ebullición como sustancia pura. ¿Sí? Por suerte no es tan alta la temperatura de ebullición, o tan baja la temperatura de ebullición, pero es unos menos 20, menos 30 grados centígrados. O sea, tengo que trabajar bastante frío. Entonces, un pequeño error, una interrupción en la energía eléctrica que me suspende el sistema de refrigeración, un ciclo de refrigeración hecho con freones o lo que fuera, de esos ciclos de refrigeración que ustedes vieron, va a hacer que de repente el beaker donde yo tenía el amoníaco líquido haga ¡puff! Se me evapore todo el amoníaco y estoy en el horno. Porque si no lo hice en una campana, es altamente probable que me muera. Es bastante tóxico. No extremadamente tóxico. El umbral de olor es bastante bajo. Para el ser humano se lo sentimos mucho. Hay cosas mucho más tóxicas que el amoníaco, pero tampoco es una cosa agradable. O sea, la razón por la cual la teoría de inorgánica será muy bonita, pero en la práctica no se usa. Pero no es la única. Una especie parecida es la dimetilformamida. O sea, la constante dieléctrica del agua es alrededor de 80,
y la de la dimetilformamida es alrededor de 200. O sea, es un buen solvente, un poco tóxico, es tóxico también, pero es líquido a temperatura ambiente, o sea que trabajando bajo campana no es gran cosa, pero no es tan agradable. Entonces, los científicos en el siglo pasado se pusieron a pensar, a ver, ¿podemos reemplazar el agua con otra cosa? ¿Más bonita y más barata? No, más bonita y más barata no, pero quizás bonita sí. Y se abrió un enorme campo de líquidos iónicos, que se encontró que era probablemente derivado de los imidazoles. Y si no recuerdan lo que era un imidazol, le voy a decir a la ingeniera Cagliari de que lo tomen en el próximo examen. O sea, cómo son esos heterociclos que son cosas muy raras, y empezó una enorme variedad de solventes polares que disocian enlaces iónicos, llamado líquidos iónicos. Hay una enorme cantidad, una enorme variedad, porque usted conoce los orgánicos. Los orgánicos, una vez que sintetizaron una molécula, no se pueden aguantar de sustituir un metilo por un amino, protegiendo el grupo y haciendo una reacción y viendo cuál es el medio. No, no se pueden aguantar. O sea, los orgánicos sintetizan. ¿Qué? No sé, pero sintetizan. Les encanta. A nosotros nos encanta producir a gran escala. A los orgánicos les encanta poner un par de... Bueno, no son tubos de ensayo, pues eso no es así, lo estoy grabando y no puede ser así. Pero sí, un par de Meyer, calientan, enfrían, hacen una cromatografía, separan algo, le agregan un catalizador ácido, un, eh, una sal de aluminio, agregan cualquier cosa para que reaccione. Y obtienen una enorme variedad. Está de moda. Química verde, es toda un área actual de investigación que trata de usar este tipo de solvente de sustitución para, tiene algunas propiedades, se pueden separar fáciles, se pueden recuperar tan fácil como el agua, no consumo agua, algunas reacciones se producen mejor en este medio y algunas separaciones se producen mejor. Y tienen propiedades, y puedo calcular las propiedades de sustancias puras, las propiedades críticas, la capacidad calorífica. Normalmente no es fácil de calcular los calores de formación, porque la verdad es que eso es solamente para sintetizar un líquido iónico. Se lo usa normalmente como solvente. Entonces, me perdí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quiso decir mi ingeniero? Pues, que hay especies eh, que puestas en un solvente que tenga una alta constante dieléctrica, disocian. Este tipo de soluciones son muy particulares, son mezclas muy particulares, y se los llama soluciones iónicas. Qué original es, pero tiene características distintas de todo lo que nosotros venimos trabajando. Son sistemas extremadamente importantes porque en realidad es difícil no tener sistemas que sean soluciones iónicas. Es al revés. O sea, fuera de la química orgánica, en donde yo sintetizo benceno a partir de la descomposición de tolueno, o síntesis de etanol, o síntesis de todas esas cosas que ustedes ven en integración 3 probablemente, de cómo hacer un proceso para sintetizar. Claro, ahí todo era orgánico, orgánico. Entonces, no había agua, pero cuando hay agua o hay algún inorgánico, entonces es altamente probable de que la solución sea iónica. No necesariamente tiene que ser así, porque es muy conocido, por ejemplo, el efecto de que hay algunos sistemas orgánicos que tienen en su equilibrio de fases un comportamiento muy raro. En un equilibrio líquido-vapor hay algunas
condiciones en las cuales a una composición determinada el sistema pasa de líquido a vapor sin intervalo o rango de temperatura de ebullición. O sea, temperatura de punto burbuja y punto rocío son iguales. Tenían un nombre. Y si no saben ese nombre al cual tienen estos sistemas, entonces vuelvan atrás al primer parcial. No se los voy a decir acá cómo son esos sistemas, pero está claro de que no estudiaron nada de lo que hemos visto hasta ahora de sistemas binarios. Y no me lo pongan por el chat tampoco, porque lo dejo como pregunta, de examen. ¿Cómo llaman esos sistemas que tienen esta característica? Esos sistemas que tienen esta característica a veces pierden esta característica, o sea que tengo que cuidarme de no decir cuál es esta característica, pero la pierden cuando se le agrega un compuesto iónico. O sea, el compuesto iónico rompe esa propiedad. Que no voy a hacer spoiler. ¿Sí? Eso significa que incluso, en lo que pasa es que esos sistemas a veces también tienen agua, pero no siempre. Normalmente son con agua. Hay una solución muy famosa que le pasa a eso, que es el alcohol agua, ¿está bien? Etanol agua, y esa propiedad, esa particularidad que tiene ese sistema líquido-vapor, se rompe con el agregado de un compuesto iónico. Eso significa que es mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos. Estas soluciones iónicas compiten en cantidad con todas las soluciones que hemos venido hasta el momento, que no las llamamos de alguna forma, pero que claramente por descarte se llaman no iónicas. O sea, son soluciones iónicas o no iónicas. Nunca dijo eso, ingeniero. No, no lo dije porque para qué lo voy a decir, si es una enorme cantidad de sistemas que no tienen soluciones iónicas, pero hay una enorme cantidad de sistemas que son soluciones iónicas. Entonces, ¿qué tienen de raro estos sistemas que requieran un análisis termodinámico particular? Pues tienen esto. Ahora. Voy a hacerlo en forma genérica y después verán en el práctico casos particulares. Tengamos un sistema que lo voy a hacer porque a pesar de todo lo que yo dije, el agua sigue siendo el 90% de todos los casos de soluciones iónicas, razón por la cual voy a proponer que el solvente líquido sea agua, a menos que diga lo contrario. ¿Está bien? Entonces, tengamos agua, tengamos un sólido compuesto por AC. Este sólido AC puro, ¿está bien?, se disuelve en el agua. Esto significa que yo veo que en el tiempo esta sustancia sólida pasa a la líquida. O sea que yo tengo AC sólido que pasa a AC líquido. Observen una definición básica. La molécula es AC, la sustancia es AC. En fase líquida está la misma sustancia AC. ¿Está bien? Es la molécula, o sea, es una molécula que tiene un enlace, esa molécula está en estado sólido, en fase sólida, pasa como molécula a la fase líquida. El problema no es que pase a la fase líquida, sino que en la fase líquida hay una reacción.
O sea, las reacciones, habíamos dicho, las pensamos siempre en una fase, porque cuando hay dos fases involucradas, tienen algo en común, que es para que esta disociación se dé, el potencial químico del componente AC en el sólido tiene que ser igual al potencial químico del componente AC en la fase líquida. Lo dice la regla de las fases de Gibbs, no hay otra forma. Esto quiere decir de que hay una especie AC en la fase líquida. Pero una vez que está en la fase líquida, la especie AC se reacciona disociándose en un anión de carga negativa Z-, ¿está bien? Y por eso lo había llamado A, y en un catión de carga positiva Z+, con un coeficiente estequiométrico nu, que lo voy a llamar más porque es del catión. O sea, el nombre normal de estas dos especies en solución, ustedes lo vieron en química general, era llamarlos aniones y cationes, para distinguir las especies cargadas positivamente de las especies cargadas negativamente. Son especies con una carga neta. Ustedes ya vieron en general, en inorgánica, que cuando yo representaba eso, tenían estos fragmentos de la sustancia AC, tenían una carga neta porque tenían un exceso o un defecto neto de electrones. Por consiguiente, tenían carga. Sin embargo, esta disociación tiene una condición, y es que si proviene de una molécula neutra, nosotros no le vamos a poner cerito, pero lo que yo quiero decir es que estaba neutra, la sumatoria de los nu sub i, z sub i, tiene que ser igual a 0. O sea, la carga neta de esta disociación es 0. Si la molécula AC venía con una carga propia, ¿está bien? Que significa que es un fragmento de otro más grande, entonces esa sumatoria de los nu sub i, z sub i, tiene que sumar la carga neta del fragmento del cual proviene. Si ustedes no me entendieron nada, tienen que ver o recordar cómo disociaban los 3 protones del ácido fosfórico. ¿Está bien? O sea, el ácido fosfórico, que es una de estas sustancias que disocian, puede liberar un protón, en cuyo caso me queda el fosfato ácido, ¿está bien? Pero, el fosfato diácido, ¿está bien? Diría yo, pero a su vez el fosfato diácido, que tiene una carga negativa neta, puede disociar liberando otro protón. Entonces, bueno, el fragmento del cual proviene tenía carga, entonces la suma de estos coeficientes estequiométricos por la carga no da 0, sino da la carga del ion del cual proviene la disociación. Pero en última instancia, cuando yo sumaba todos esos recorridos, el original no tenía carga. ¿Eh? En la fase sólida, como yo lo estoy planteando, no tiene carga. O sea, AC es absolutamente neutro. No tiene una carga neta definida. Disocia en estas dos especies. Entonces, dado que disocia, ¿está bien? Esta es una reacción química de disociación. Entonces, el potencial químico del componente AC líquido va a ser igual a los potenciales químicos de las especies numas disociadas, numas
O sea, nu menos potencial químico del anión más nu más potencial químico del catión. Lo cual indica de que tenemos un problema. El potencial químico, así expresado, tiene que ser igual, o sea, por ser potencial químico. ¿Qué era el potencial químico? ¿Qué era el potencial químico? Ah, ah. Por definición, era la derivada de la energía interna con respecto al número de moles, manteniendo S, B y NJ constante. Como de todas formas, ustedes ya saben que ya me olvidé de la energía interna, voy a usar la energía libre de Gibbs. La derivada de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles del anión, manteniendo temperatura, presión y NJ constantes. Y acá tengo un problema. ¿Cómo hago para variar los moles del anión manteniendo todos los demás moles constantes? Ese es un problema porque cuando yo quiera tocar la cantidad de moles del anión, me encuentro con una pequeña sorpresa. No puedo agregar en una bureta 1 mililitro del anión puro porque el anión puro no existe. Cuando se me forma con el catión. O sea, no tengo forma de agregar una especie cargada con una carga neta a este líquido. Esa dificultad es fuerte. Constituye el segundo principio de electroneutralidad. Y es que los fluidos no tienen carga neta. Al no tener carga neta, ¿está bien? Porque los fluidos no tienen forma propia, sino ocupan el volumen del recipiente que los contiene. La segunda principio de electroneutralidad me diría que la sumatoria de las Z sub i por las concentraciones de cada una de las especies tiene que ser igual a 0, de cada una de las especies disociadas. Y tiene que ser igual a 0 porque si tuviera una carga neta, entonces las especies con el mismo signo se repelen y van necesariamente a los picos, o sea, va a la superficie y se acumulan las puntas. Eso es conocimiento de física 2, de electrostática. ¿Está bien? Eso significa que toda la carga trata de alejarse por repulsión, y como trata de alejarse por repulsión, y como los enlaces de las fases líquidas no son tan fuertes como las sólidas, entonces va a atrapar las moléculas de líquido, las va a expandir, y se forma una burbuja que se evapora. O sea, desaparece por repulsión. Conclusión, los líquidos, las fases líquidas, porque las gaseosas tienen su problema, para que tenga, lo tengo que decir ahora, este es un fenómeno muy de líquido, y no porque en los gases no exista. Lo que pasa es que en gases, las especies iónicas en gases, como no tienen ninguna sujeción, es realmente muy complejo de lograrlo. Requiero muy altas energías para mantener especies cargadas en fase gaseosa. No es imposible, pero son del orden de millones de electronvoltios. Se producen en un rayo, se producen en una chispa, se producen en una descarga eléctrica, ¿está bien? En que se rompe el dieléctrico y en esa descarga puede ionizar especies gaseosas. Pero realmente necesito mucha energía para mantener especies gaseosas con carga neta.
Aparentemente lo que hace, de acuerdo a lo que ustedes vieron en inorgánica, lo que hace este solvente es estabilizar la carga de estas especies con carga neta y estabilizarlas en una atmósfera iónica que es la que permite que existan como especies. Entonces, tengo un problema de líquidos con solventes con una alta constante dieléctrica que mantiene especies cargadas dentro de la fase líquida, pero la fase líquida no puede tener una carga neta. O sea, a diferencia de esta electroneutralidad, que podía tener una carga neta, dependiendo de la molécula de cual provenga, esta es absoluta. O sea, no puede tener una carga neta. C es la concentración de esa especie en alguna unidad de concentración. Y ahí viene el problema. ¿Qué unidades de concentración vamos a usar? Sin ningún lugar a duda, la unidad de concentración preferida la tenemos desde tiempos inmemoriales y ustedes vieron cuándo apareció, es la fracción molar. ¿Está bien? O sea, en realidad todos nuestros balances eran de magnitudes extensivas, funciones homogéneas de grado 1, entonces eso hacía aparecer en forma natural la magnitud intensiva asociada al número de moles y la magnitud intensiva asociada al número de moles, que es una magnitud extensiva, es la fracción molar. El problema es que la experiencia indica, es una cuestión histórica, se ha mantenido y no ha cambiado y no veo que cambie, se ha mantenido por la forma de llevar a cabo las experiencias de estos tipos de sistemas. Esto es, yo tenía una expectativa que con sistemas no iónicos, como veníamos haciendo, poníamos tantos moles de esto, necesitábamos el volumen molar para ver cuántos moles, pero ponía los moles de una especie de otra especie, ponía en un beaker, después veía que había un delta B de mezcla en exceso, y sacaba todas las condiciones, pero sacaba los moles. Acá, para hacer esta solución, el origen es la experiencia de ese sistema que yo acabo de poner como ejemplo. Pongo una determinada cantidad de sólido, espero que este sólido pase a la fase líquida, lo mejoro y lo empujo un poquito agitando, pasa a la fase líquida, y entonces yo sé cuánto puse de AC basado en cuánto sólido puse yo. Como hay una reacción química, no me conviene trabajar con masa, me conviene trabajar con moles. Entonces, esa masa de sólido que yo puse, con su peso molecular, saco cuántos moles son, y entonces pongo esos moles en ese solvente. El solvente es agua. Entonces tenía dos alternativas. O yo pongo un matraz de 1 litro, lo lleno con un poco de agua, pongo el sólido, agito, y enraso hasta 1 litro, con todos los problemas que ustedes ya vieron que trae eso, porque indudablemente va a traer que si hay un volumen de mezcla en exceso, la mezcla no es tan fácil de hacer, o sea, tengo que ver hasta dónde llegar, porque tengo que después el volumen de mezcla en exceso. O si no, lo que yo hago es, desde el Lavoisier, que me conviene hacer esto, ¿sí? Pongo un beaker sobre la balanza, lleno agua pura hasta que llegue a 1 kilo, ¿sí? Total, tengo la balanza, en la balancita peso 1 kilo de agua, ahora pongo en una cápsula de Petri o en un papel de aluminio tantos gramos de este compuesto AC, estos gramos de estos compuestos AC, como yo sé cuánto pesaron, saco cuántos moles son,
porque al ser reacción química disocia por moles, esos coeficientes son coeficientes estequiométricos nu, y entonces yo puse tantos moles de AC en 1 kilo de agua que era un mica. Esa unidad de concentración tenía un nombre particular. Se lo llamaba molalidad. Ay, Dios. No es ese el nombre. El nombre no es Dios, es molalidad. Que era moles de AC por kilogramo de solvente. Y por esta expresión de simplicidad experimental, es que todo el tratamiento de soluciones iónicas va a estar hecho en molalidad. ¿Sí? Al estar hecho en molalidad, yo voy a tener que calcular el potencial químico de la especie A. ¿Y cómo puedo calcular el potencial químico del anión? Pues como la energía libre. O sea, esto debe ser igual a la energía libre molar parcial del anión. Y la energía libre molar parcial del anión tiene que ser igual a cómo lo voy a calcular. ¿Y cómo voy a calcular las energías libres molares parciales? Con actividad o con fugacidad. Y si yo la planteo, o sea, debe ser una energía libre del anión del estado de referencia más RT logaritmo de algo. ¿Está bien? Y en ese algo nos empantanamos. Si yo pudiera usar la fugacidad, yo necesitaría saber cuánto vale la energía libre del componente A del anión puro en fase gaseosa, a temperatura T y a presión de una atmósfera. Gran problema, gran. No, ¿cómo puedo encontrar la propiedad del anión puro cuando no lo puedo tener puro porque siempre está con el catión? Y más aún en la fase gaseosa, cuando esta especie iónica en fase gaseosa, no la puedo lograr a menos que le haga pasar un rayo. ¿Sí? Entonces, el primer problema es que este es otro ejemplo, el otro ejemplo de que el equilibrio químico no lo voy a poder basar en la fugacidad. Lo voy a tener que basar en la actividad. ¿Sí? Entonces, basado en la actividad, yo voy a plantear que el potencial químico, el componente A, es igual a la energía libre del componente A de referencia más RT logaritmo de la actividad, pero la actividad del anión, voy a ver qué estado de referencia pongo. El estado de referencia que yo voy a poner es un estado de referencia en el cual, vete que definí gamma A, el gamma del anión, es igual a la actividad de A sobre la modalidad de A, y mi estado de referencia es cuando la molalidad de A tiende a 0, gamma A tiende a 1. O sea, este estado de referencia nosotros le habíamos dado un nombre y lo habíamos llamado henriano. Porque cuando la molalidad tiende a 0, si el estado de referencia era la sustancia pura, entonces el coeficiente de actividad tenía que ser el coeficiente de actividad de dilución infinita. ¿Sí? Pero yo acá estoy diciendo que tiene un comportamiento ideal para cuando está infinitamente diluido. Y para cuando mi comportamiento es ideal, gamma, el coeficiente de actividad tiene que valer 1. Tiene que valer 1 porque estoy diciendo entonces que la propiedad en exceso es igual a 0, ¿está bien? Para cuando está infinitamente diluido. O sea que mi estado de referencia es infinita, es la especie
A infinitamente diluida. Debo observar, por eso este cero es engañoso, lo voy a mantener por comodidad, porque es el estado de referencia de los compuestos iónicos en solución acuosa, en solución líquida, y si no es acuosa es lo mismo, pero en solución líquida. Acuosa porque normalmente es agua. ¿Eh? Con lo cual me queda que el potencial químico del anión, y del catión me va a pasar lo mismo, es igual al potencial, a la energía libre del componente A de referencia más RT logaritmo del coeficiente de actividad de A por la molalidad de A. Esta expresión tiene un problema adicional, y es que lo habíamos advertido en soluciones, y no le hemos dado mucha importancia, y es que el coeficiente de actividad es adimensional, ¿sí? Pero la molalidad no es adimensional. Tiene dimensiones de mol por kilogramo. No es fracción molar. O sea, yo antes no me había preocupado porque en las soluciones no iónicas esto era gamma por X. O sea, el coeficiente de actividad por la fracción molar. Y el producto de dos números adimensionales me daba otro número dimensional. Y el logaritmo tenía que ser de un número adimensional. ¿Sí? Entonces, esto tiene un problema adicional. No se olviden que lo salvamos diciendo de que este estado de referencia tenía que ser el valor del estado de referencia a molalidad de A unitaria. O sea, para cuando la molalidad es unitaria, este es el valor de la energía libre del estado de referencia. Entonces, esta expresión en realidad quedaba, y no lo voy a escribir nunca más así, G sub A de referencia más RT logaritmo del coeficiente de A por la molaridad de A dividido la molaridad de A de referencia, que es igual a 1, entonces normalmente no la voy a escribir, y por eso, pero debido a eso, el argumento del logaritmo es adimensional. No debo perder vista, porque si yo realmente lo quiero hacer con algún software que trabaje con unidades, debo advertir que debo dividirla por 1 mol por kilogramo al argumento del logaritmo, porque si no, me va a dar error porque me va a dar unidades. Y gamma, el coeficiente de actividad, es adimensional. Entonces, tengo cómo evaluar los potenciales químicos de cada una de las especies, teniendo en cuenta un coeficiente de actividad en la escala de molalidades, porque para calcular la actividad yo la tengo que multiplicar por la molalidad. Con esta expresión, si yo la reemplazo, hacemos lo mismo de siempre. Voy a expresar la del catión. G del catión de referencia más RT logaritmo del gamma del catión por M del catión. ¿Está bien? A veces, y ya lo voy a escribir de esa forma, como
acá en mi pizarra temblorosa no se lee muy bien si es anión o catión, voy a reemplazarlo por más y menos, ¿está bien? Porque nosotros ya sabemos que los aniones son negativos, los cationes son positivos, y me queda coherente con el signo de los coeficientes estequiométricos más y menos, ¿está bien? Entonces, yo voy a borrar esto. Y me queda que el potencial de AC líquido, que es la energía libre molar parcial de AC líquido, es igual a nu menos por G menos 0. Más nu más G, G más nu más por FT por gamma más M más nu menos RT logaritmo de gamma más M más logaritmo de gamma menos M menos. Dios. Nosotros ya sabemos que esto lo podemos llevar el coeficiente estequiométrico arriba del logaritmo. En ese caso, saco factor común RT, saco factor común los logaritmos de gamma, entonces me queda RT logaritmo de gamma más a la nu más, gamma menos a la nu menos, por m más a la nu más, m menos a la nu menos. Por propiedad de logaritmo, llevé los coeficientes estequiométricos que estaban multiplicados, los llevé como potencia dentro del logaritmo. La suma del logaritmo es igual al logaritmo del producto, no del cociente, el logaritmo del producto, y saqué los logaritmos por un lado y las molaridades por el otro. Esta expresión es tan común que le voy a dar un nombre a esta expresión debido a que no tengo forma de obtener experimentalmente cómo lograr una solución de solamente aniones o solamente cationes, es que siempre van a estar los aniones con los cationes. Entonces, le voy a dar un nombre a ese producto y lo voy a llamar coeficiente de actividad iónico medio, ¿está bien?, a la siguiente expresión. Coeficiente de actividad de la especie positiva a la nu más por coeficiente del anión a el coeficiente estequiométrico negativo, pero conceptualmente esto ha sido, o sea, yo estoy elevando a potencias los coeficientes estequiométricos. Tengo que recuperar la, entre comillas, dimensión adimensional que tiene. Entonces,
voy a dividirlo, porque están elevados a estos coeficientes estequiométricos, lo voy a dividir por la suma de los coeficientes estequiométricos. O sea, voy a llamar nu a secas a nu más nu menos. Entonces, esta expresión me queda que el coeficiente de actividad más menos, que se lo llama coeficiente de actividad iónico medio, es igual a gamma más a la nu más por gamma menos a la nu menos elevado a la 1 sobre nu. Si yo hubiera pasado del 1 sobre coeficiente estequiométrico al otro lado, me hubiera quedado que gamma más menos a la nu, donde nu es la suma de los dos coeficientes estequiométricos, el positivo y el negativo, ¿está bien? Me hubiera quedado la misma expresión. Lo mismo hago con la molalidad. Esto es, la molalidad iónica media es la molalidad iónica media a la nu es igual a la molalidad del anión, a la molalidad del catión, a la nu más por la molalidad del anión a la nu menos. O sea, la expresión es exactamente igual que la de arriba. Y obviamente, lo dejo para ustedes, pero aquí la demostración es trivial, debe haber una actividad iónica media que es igual a todo lo que yo estoy planteando acá, o sea, la actividad a la nu es igual a la actividad más a la nu más por la actividad menos a la nu menos. Y cualquiera de estas tres expresiones se los denomina iónicos medios. Coeficiente de actividad iónico medio, actividad iónica media, molalidad iónica media. Habría una relación adicional, y es que si yo hubiera puesto, dado que, acá tengo que hablar de electrolitos fuertes y electrolitos débiles, esta expresión es general para la disociación. La gran pregunta es, yo tenía el sólido en equilibrio con la especie líquida sin disociar. La especie líquida sin disociar se disocia. Esa disociación de la especie líquida a las especies disociadas es una reacción de equilibrio. ¿Está bien? Y como es una reacción de equilibrio, siempre hay una determinada cantidad que no disocia. O sea, porque la reacción de disociación, fíjense que yo la planteo de sólido a líquido sin disociar. Y el líquido sin disociar, disocia. ¿Sí? Si esta reacción es de equilibrio, que es de equilibrio, decíamos que había una caracterización de reacciones en reversibles e irreversibles dependiendo del valor de la constante de equilibrio de esa reacción. Esto es, si la constante de equilibrio es muy alta, entonces la especie AC va a tener
equilibrio totalmente desplazado a la derecha, o sea que las concentraciones, las cantidades de AC líquido sin disociar van a ser extremadamente bajas, tan bajas que sus concentraciones se vuelven despreciables. Esas sustancias AC que le pasaba eso se llamaban electrolitos fuertes, porque su disociación tenía una constante de equilibrio muy alta, se iba todo a disociar. Pero había electrolitos débiles, en los cuales yo ya no podía plantear que la especie líquida disocia totalmente. ¿Está bien? Entonces, para esas especies que son electrolitos débiles, yo necesariamente debo plantear el equilibrio de esta reacción de disociación, y el equilibrio de esa reacción de disociación me va a decir cuánto se me ha disociado. Observen que en este planteamiento yo traslado la disociación de la fase líquida a la disociación de la fase sólida por esta igualdad de potenciales químicos. De allí que en química general veían que una sal se solubilizaba, esto es, pasaba a fase líquida, y la fase líquida lo disociaba, ¿está bien? Y lo salteaba al medio yo lo salteo porque puedo pasar del sólido a la especie disociada directamente, porque el medio es la fase líquida que está gobernada por el equilibrio. Pero miren que esto es una igualdad de potenciales químicos, de equilibrio de fases. Y el segundo es no una igualdad de potenciales químicos, sino un cálculo de potenciales químicos por reacción química de disociación. ¿Está bien? Los uno a los dos, como si fuera heterogéneo, pero no se olviden que los equilibrios, perdón, las reacciones químicas se producen en una fase y la disociación se produce en la fase líquida. O sea que debe haber un intermediario líquido sin disociar. Dicho esto, si hay moles de AC líquido sin disociar, ¿está bien? Debe haber moles de AC líquido disociados. ¿Está bien? Si era un electrolito fuerte, eran todos los moles que yo había puesto. Si es un electrolito débil, son los moles que han disociado. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si yo tuviera cuántos son esos moles disociados, ¿está bien? Y lo llamara M0, ¿está bien? La cantidad de moles disociados de los cationes es igual al coeficiente estequiométrico del catión por los moles de la sal disociada, el M- es igual al coeficiente estequiométrico por los moles disociados, ¿está bien? Y si reemplazo estos dos valores allí, en realidad allí, me queda que la molalidad iónica media es igual a nu más a la nu más por m más a la nu más por m0, por m0 a la nu más por nu menos a la nu menos por la molalidad 0 a la nu menos. Todo esto a la 1 sobre nu. Separando variables me queda nu más. Voy a hacer acá que no tengo espacio. Que la molalidad iónica media es igual
Agrupo las modalidades de los moles disociados de la especie AC. Es M0 por nu más por M0 a la nu menos. Por propiedad de potencia de la misma base, sus exponentes se suman. O sea que esto es igual a M0 a la nu más nu menos. Pero nu es nu más nu menos. O sea que esto me va a quedar M0 por nu más a la nu más por nu menos a la nu menos a la 1 sobre nu. O sea que si yo tuviera cuántos moles de esta sal han disociado, la molalidad iónica media será igual a la molalidad de la especie C disociada multiplicado por nu más a la nu más, por nu menos a la nu menos, a la 1 sobre nu. Este trabalengua es general, y quizás ustedes no lo habían visto así en química general, aunque es crítico, por lo siguiente. Si nosotros decimos que la sal es 1 a 1, el ejemplo es cloruro de sodio, ¿está bien? En donde nu más es 1, nu menos es 1, esta expresión me queda 1 a la 1 por 1 a la 1, que es todo 1, elevado a la 1 sobre 2, porque nu más es 1, nu menos es 1, nu es 2, pero la raíz cuadrada de 1 es 1, porque es 1 a la 1 por 1 a la 1, raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces el problema es resuelto. La molalidad iónica media es igual a la molalidad calculada como los moles de la sal disociada por kilogramo de solvente. Pero si hubiera sido una sal 2 a 1, ya esto no pasa así. O sea, pongamos, qué sé yo, un cloruro de calcio con un cloruro de calcio, ¿está bien? El calcio tiene un coeficiente de disociación de 1, el cloruro tiene un coeficiente de disociación de 2. Entonces, nu es 3. Y esto me queda 1 a la 1 por 2 a la 2 elevado a la 1/3. 2 a la 2 es 4, o sea que es 4 a la 1/3 por la molalidad de cloruro de calcio que yo ya he puesto, y eso me da la molalidad iónica media. Cosa rara. Entonces, resumiendo. En esta reacción de disociación, yo tengo que plantear un equilibrio. El equilibrio lo planteo entre la especie sin disociar o la especie sólida con la cual está en equilibrio. Acá hay una reacción de equilibrio. Para calcular esta reacción de equilibrio, el primer problema es que yo no puedo calcular la energía libre o la energía libre molar parcial de la especie sin disociar, la voy a tener que calcular con las energías libres molares parciales de las especies disociadas. Pero las especies disociadas, ¿está bien?, tienen un componente que depende de sustancias puras y un componente que depende de la solución, y esto lo tengo que calcular a partir de coeficientes de actividad y molalidades. Y no puedo calcularlos uno separado del otro. Tengo que calcularlo a los dos juntos. Es una derivación del problema de que el potencial químico no puede calcularse la derivada con respecto al número de moles del anión o del catión, porque no puedo mantener los otros moles constantes. Porque no puedo mantener el del anión o el de catión constante para poder hacer esa derivada. Lo tengo que calcular todo en bloque. Bien. Dicho esto, que sería el tratamiento termodinámico de una solución iónica que depende de coeficientes de actividad iónico medio
molalidades iónicas medias, ¿está bien? El problema, ¿cuál va a ser? El problema va a ser encontrar el coeficiente de actividad. Si yo tuviera los coeficientes de actividad, tengo el mundo en mis manos. O sea que el problema es calcular los coeficientes de actividad. Para cerrar esta etapa, y antes de seguir, porque me estoy olvidando del tema, observen entonces que mi solución, lo único que yo le he cambiado es cómo calcular la energía libre molar parcial de esta especie en la misma fase sin disociar. O sea que si yo agrego esto, que es un cálculo nuevo simplemente por el valor de la energía libre y por el valor de la escala en la cual yo lo estoy usando, que es una escala de molalidades, donde el estado de referencia es en la solución infinitamente diluida, tiene un coeficiente de actividad igual a 1, yo lo puedo emplear para calcular cualquier equilibrio de fases o equilibrio químico. O sea, simplemente tengo que plantear o igualdad de potenciales químicos, ¿está bien? O sea, este será el del componente C, pero si hay otras especies en equilibrio, sobre todo con la fase vapor, tendré que plantear la igualdad de los potenciales químicos de esos componentes con el vapor, tan solo que los coeficientes de actividad van a verse todos alterados, porque el cálculo del coeficiente del potencial químico de la especie sin disociar o la energía libre del componente sin disociar depende de su cálculo del coeficiente de actividad. Y la solución es ideal cuando está infinitamente diluida. O sea que cuando está con un poquito de concentración, ya la solución no es ideal. Y tengo que calcular el coeficiente de actividad. ¿Y cómo calculo el coeficiente de actividad? Como ingeniero, con un modelo de coeficiente de actividad. Vaya novedad. ¿Qué era un modelo de coeficiente de actividad? Sí, ¿qué era un modelo de coeficiente de actividad? No me digan que no están pensando en lo que yo estoy pensando, porque entonces tienen un 2. Entonces, ¿cómo pueden hacer para saber lo que yo estoy pensando? O peor aún, ¿cómo sé yo que ustedes saben en qué estoy yo pensando? O, ¿sabrán ustedes lo que yo pienso? No, no importa. Como ya se aburrieron y en esta lógica no me siguieron, todo viene de que ustedes no saben lo que es el modelo de coeficiente de actividad. Era una ecuación de ajuste de coeficiente de actividad que fuera consistente termodinámicamente. Cumplir la ecuación de Gibbs-Duhem. No todas lo cumplen. El caso más famoso, el desarrollo más famoso, vino de la física. Porque un par de físicos, a comienzos del siglo pasado, no tuvieron la mejor idea, porque estaban muy al vicio realmente. Era la época de oro de los físicos, entonces dijeron, a ver, ¿qué podemos pensar? Entonces se fueron al café, estaban en Francia, en Viena, o en Alemania, o en Berlín, pero en realidad esto eran alemanes, y dijeron, a ver, tengamos una molécula cargada, anión o catión, me da lo mismo, y llevémosla a esa especie cargada al seno de una fase que con su polaridad anula su carga. Esto es, habrá que hacer trabajo para tomar una, un fragmento aislado cargado y llevarlo a un sistema en donde el medio, por interacciones electrostáticas,
de campos eléctricos hace difuminar o estabilizar la carga eléctrica neta que posee el anión en esa nube de solvatación, ¿habrá que hacer algún trabajo para poder llevar esa molécula hasta ese seno? Porque si yo pudiera calcular el trabajo que me representa llevar esa carga, todo el trabajo de no expansión era igual a la variación de la energía libre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, eso no lo voy a explicar ahora. Vean una filmación de este año de por qué el diferencial de G a TP constantes era igual a todo el trabajo de no expansión. ¿Sí? O sea, que era igual a todo el trabajo que no fuera de expansión. Porque la expansión lo mantenían en B diferencial de P, y no habían puesto el trabajo de no expansión, porque si lo tenían que poner, tenían que poner. Entonces, todo este trabajo eléctrico necesario para llevar esto a esta atmósfera, lo calcularon. Lo estimaron y anda bastante bien, siempre y cuando sea muy poca molécula la que le pase esto. O sea, son para soluciones diluidas. Es un desarrollo teórico. Los dos físicos se llamaron Debye Hooker. En el medio de su desarrollo, es todo lo que yo estoy planteando que se necesite saber. No, el desarrollo teórico es sumamente interesante, pero en realidad más para lo físico, ¿está bien? Porque involucra todo el cálculo, el trabajo eléctrico en un campo eléctrico, etcétera, etcétera, y sale de las fórmulas naturalmente, que aparece una variable característica de la solución, ¿está bien? Sale naturalmente en la ecuación, o sea, hizo más o menos lo mismo que yo hice, agrupó términos, y cuando agrupó términos, le quedó una expresión que voy a llamar I, de la sumatoria M sub I, Z sub I al cuadrado. Esto es, yo tenía que sumar, ¿está bien? Si yo sumaba las molalidades por las cargas, entraba dentro de la electroneutralidad que yo ya había planteado, que era que la sumatoria de las mu sub I, Z sub I, tenía que ser igual a 0. ¿Está bien? La Z tiene signo. Es positiva para aniones, positiva para cationes, negativa para aniones. Tiene signo. ¿Está bien? Para que esta suma me dé 0. Entonces, la suma esta me hubiera dado la solución trivial, a menos que yo anule el signo de la carga. Si yo anulo el signo de la carga, es un medio de la sumatoria, por eso me quedaba raro, es un medio de la sumatoria al cuadrado. La raíz cuadrada viene después. Si yo sumo las cargas al cuadrado, o sea, o sumo los valores absolutos de las cargas, o elevo las cargas al cuadrado, porque el elevar las cargas al cuadrado me anula el signo. ¿Está bien? Entonces, esta sumatoria no es 0, ¿está bien? Y un medio de esta sumatoria de las molalidades de cada una de las especies multiplicada por su carga se lo denomina fuerza iónica. Es una medida de concentración, porque tiene las unidades de molalidad. O sea, la molalidad no está elevado al cuadrado, lo que está elevado al cuadrado es la carga. Y es una suma de molalidades. Y es una suma de las molalidades de todas las especies que están en solución.
O sea, tal como está planteado, la fuerza iónica es una propiedad de la solución, no una propiedad de la sustancia. O sea, la sustancia AC se disociaba y generaba coeficientes estequiométricos de disociación. Los coeficientes estequiométricos nu más y nu menos, son de la disociación. Pero la carga Z es una propiedad del fragmento anión-catión. O sea, el anión tiene su carga, el catión tiene su carga. Eso no depende de la disociación. Eso significa que si yo tengo una mezcla de sales, una mezcla de sustancias iónicas, una mezcla de sustancias iónicas en solución, cada una de estas sustancias iónicas, cada uno de estos aniones y cationes de los que se ha disociado, tiene una molaridad. Y esa especie tiene una carga. Entonces, la suma de las molaridades de todas las especies iónicas, multiplicado por el cuadrado de sus cargas, las cargas de ese ión, ¿está bien? Sumado, haciendo un medio, se lo denomina fuerza iónica. Es un concepto extremadamente interesante porque me permite caracterizar la solución, la mezcla iónica. ¿Está bien? Por eso la frase tan frecuente decimos que para romper eso que había que romper en el equilibrio líquido-vapor, lo que yo hago es aumentar la fuerza iónica de la solución. Porque la fuerza iónica es una medida de concentración de las especies que cuanto más moles por kilogramo solvente tengo dentro de esa masa de líquido, más potentes son sus cargas eléctricas para poder disociar y más potente para poder interactuar, con lo cual me hace que la solución no sea ideal, ¿no? Entonces, en el desarrollo de Weizsäcker, para poder calcular la energía libre de estabilización por solvatación de un ion, calculando el trabajo, calculo la variación de energía libre, con la variación de energía libre puedo calcular el coeficiente de actividad, y después de varios ajustes y estimaciones experimentales, llegaron a la conclusión de que el logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio es igual a Z más Z menos, valor absoluto, menos 0,5 por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Observen un problema. El coeficiente de actividad es iónico medio de la especie que disocia. O sea, este sí es del componente AC. La fuerza iónica no es del componente AC. La fuerza iónica es de la solución iónica. Segundo, como es el iónico medio de esa especie AC que disociaba, tiene un anión y tiene un catión. El anión y el catión tienen una carga. El producto de las cargas es por el valor absoluto, porque debo enfatizar en este signo menos. El menos le salió naturalmente a la fórmula del desarrollo de Weizsäcker de que el logaritmo, de que, primero, y tiene que ser positiva. Tiene que ser positiva porque m es positivo, las z tan elevado al cuadrado son positivas, la suma es positiva, en un medio positivo no puede ser negativo. Pues si fuera negativo no puedo calcular raíz cuadrada, así que si no sería complejo. Pero este valor, la fuerza iónica es positiva. La raíz cuadrada, calculada por de Weizsäcker, debe ser la fracción positiva, o sea, es el valor positivo de la raíz cuadrada, no el valor negativo. Eso hace que, siendo estos dos valores los valores absolutos, es positivo, el signo del logaritmo es menos. Eso quiere decir que si el logaritmo de un número es negativo, eso es solamente porque gamma es menor que 1. O sea, la conclusión práctica de esto, para no olvidarse, para no errar el signo,
es que gamma más menos es menor que 1, no es negativo, es positivo pero menor que 1, porque todos los números, los logaritmos de números menores que 1, sus logaritmos son negativos. ¿Está bien? El logaritmo de 1 sería 0. ¿Está bien? Pero todos los coeficientes de actividad son negativos, o sea, todos los coeficientes de actividad son menores que 1. Eso también es una conclusión. Esto se dice que es el modelo de coeficiente de actividad de interacciones de largo rango, porque para poder hacer este cálculo del trabajo tuvieron que partir de una distancia que es una distancia en el infinito. Ellos pusieron una integral impropia. En su resultado calcularon el trabajo necesario para llevar un fragmento cargado desde el infinito hasta el seno de la solución solvatada. ¿Sí? Entonces tiene en cuenta todo el trabajo, pero de interacciones de largo rango. Estrictamente, si acá hubiera habido otro anión cerca, ¿está bien? Acá hay una interacción. Entonces, se expresa que en general el logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio tiene un componente logaritmo de un gamma más menos de un short range más un coeficiente de actividad de large range. O sea, de el largo rango, y este es por Debye-Hückel. Y este término, ahí ya vienen varias variantes, ¿está bien? Las variantes pueden ser Bromley, Pitzer, Helgeson, y hay otro más, pero esto era lo más comunes. Bromley y Pitzer hacen una modificación de estos dos términos, o sea, del término de corto rango, y Helgeson hace un desarrollo a partir de coeficientes de actividades en función de temperatura, presión, factor acéntrico y varias cosas más. Los tengo que mencionar sí o sí, porque es importante por lo menos reconocer que existen, ¿está bien? Porque necesitamos compartir pantalla. Les traigo, por ejemplo, en los comentarios que tiene el simulador de la interfaz de líquido iónico, porque lo que necesitamos fundamentalmente en este momento es tener una idea de qué modelo usar para algún simulador, ¿está bien? Y entonces, tiene un montón de iones. Aquí más abajo. No tanto. En un breve resumen, Thermodynamic Overview. Se supone que yo estoy tratando de formar para ver si entienden algo de esto. ¿Está bien? Bueno, creo que sí, delta G de reacción, delta G de reacción, igual a menos RT logaritmo de K. ¿Está bien? Esa es la ecuación fundamental que va a usar el simulador, para la novedad.
Es igual a los productos menos los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico, eso lo sé, lo sé. La energía libre molar parcial es igual al puro más el exceso, perdón, la del ideal más el exceso, ideal más el exceso, ¿está bien? O sea que si acá puse otra cosa, está mal, es el ideal más el exceso, pero todo esto ya lo conozco. Han encontrado propiedades de estado Helgeson, Kirchhoff y Flower, yo no le puse los tres porque me acuerdo siempre de Helgeson, en donde me pone que las H puros, o sea, me da una forma de calcular los H de referencia, H, G, S, C, P y B, ¿está bien? Y me pone toda esta formulita y los parámetros son horribles, pero dependen del factor acéntrico, ¿está bien? Acá no tengo el parámetro, tendría que mostrar el trabajo original. Está acá. Esta es la ecuación de Helgeson, ¿está bien? H en función de T y P va a ser igual a todo esto. Necesito todos los parámetros. El trabajo publicado de Helgeson da los parámetros para un montón de sustancias. O sea que no hay que asustarse, lo que hay que poner. Y ustedes ya están acostumbrados a formulitas de este tipo. Así que no me vengan con esas cosas. Volumen, capacidad calorífica, entropía. El estado estándar es el de la solución infinitamente diluido, ¿está bien? El valor de la propiedad, cuando la molaridad es 1, que era el denominador, pero teniendo en cuenta que es ideal infinitamente diluido. Para sodio, las propiedades en exceso. La fuerza iónica. Un medio por la sumatoria Z sub I por M sub I al cuadrado sobre todos los componentes. M es la molaridad, Z es la carga. Esto, el logaritmo de gamma tenía un término de rango corto y un rango largo. A gran distancia es menos Z al cuadrado, yo lo puse como Z más, Z menos, está bien que es más genérico, con signo menos. A vale 0,51, la raíz cuadrada de I, y en alguna extensión, digamos, para una adaptación, una mejora a esto, porque esto es para soluciones diluidas, o sea, menores que en esencia 1 por 10 a la menos 3 molar, 10 a la menos 2 molar todavía, o sea, 10 a la menos 2 con el denominador. Con el numerador solo tendría que ser menor a 10 a la menos 3 molar, o sea, es una solución diluida, ¿está bien? Y los términos de corto alcance, ¿está bien? La formulación de Bromley toma la de Debye-Hückel y la modifica de esta forma, donde necesito todos los parámetros, sobre todo el parámetro B, hay tablas del parámetro B. La modificación de Semaitis del método de Bromley agregó dos términos adicionales más, un término polinómico en la fuerza iónica, la expresión de Pitzer, que es altamente interpolativa, o sea, necesito datos experimentales, tengo pocos datos, ¿está bien? Y la ecuación de Helgeson, muy potente, pero limitada en alcance porque está muy limitada más a sólidos. Tiene una componente de Debye-Hückel y un montón de parámetros. Y falta modelos como de contribución por grupo. Acá, sí, también. Hay un modelo de contribución por grupos derivado de Uniquac, pero el modelo derivado de Uniquac ya no se llama Uniquac. Los parámetros de Unifac estaban para sustancias no iónicas y el modelo de contribución por grupos basado en el modelo teórico Unified Quasi-Chemical, UNIQUAC, se llama LIFAC, ¿está bien? Y permite hacer una estimación por grupos de cuánto vale el coeficiente de actividad iónico medio. Para cerrar ese tema, para tener una idea,
No sé si están viendo porque tengo compartido esto. Acá está el modelo LIFAC. ¿Está bien? Por favor, abran el micrófono si no lo están viendo. ¿Está bien? A ver si me garantizo, o ahora en el chat, voy a compartir pantalla bien. Entonces, acá está el modelo del IFAC, está la teoría. La teoría dice justamente que el modelo de logaritmo de coeficiente de actividad de la especie iónica, ahora no es del iónico medio, tiene un término de largo rango, uno de medio, uno de rango corto. El término de largo rango siempre es el de Debye-Hückel. De long range term es tomado teniendo en cuenta la teoría de Debye-Hückel y modificada por Frauenfeld y Goldheim. El término, y después viene, bien qué bonito, cómo se forma la solvatación con moléculas de agua de los iones, y con eso calculó Debye-Hückel cómo lograr que una molécula esté acá adentro y el trabajo necesario para poder hacer eso, ¿no? Y eh, el término de medio rango, el término de largo rango le queda así, entonces le queda un bonito término donde tiene esto, que depende de 2 millones de parámetros, pero si ustedes ven que hay parámetro de interacción IJ entre un grupo metilo con el ion litio, con sodio, con cesio, con amonio, cloruro, etcétera, etcétera, y los parámetros de interacción A, B y C son estos, se lo mete en un modelo parecido al de UNIFAC, y se tiene un método de contribución por grupo para encontrar los coeficientes de actividad de las especies iónicas o del coeficiente de actividad iónico medio. Bien. Resumiendo, las soluciones iónicas son muy particulares porque requieren un medio con una alta constante dieléctrica, y la segunda particularidad es que no pueden, son sustancias que no existen aisladas. Son sustancias que tienen fuerte interacción con el medio, un fuerte coeficiente de actividad, no lo puedo ignorar, ¿está bien? Pero no lo puedo calcular solo, porque tiene una ley de electroneutralidad. Las moléculas cargadas en fase acuosa, la suma de las cargas por las molaridades me tiene que dar cero. Eso hace que yo tenga que analizarlas siempre de a dos, de anión y catión. Y al analizarlas de a dos, aparece una nueva variable llamada coeficiente de actividad iónico medio, que elevado a la nu, donde nu es la suma de los coeficientes geométricos de anión y catión, y tengo toda una expresión para poder obtener los coeficientes de actividad y los coeficientes de actividad iónico medio. Esos coeficientes de actividad iónico medio tienen que ser encontrados con un modelo de coeficiente de actividad. Y el modelo de coeficiente de actividad, el primario, todos los demás modelos se basan en ese, es una interacción a largo rango, la parte diluida, con el modelo de Debye-Hückel. Todos los demás modelos lo que hacen es agregar términos a ese coeficiente de actividad a gran distancia para poder mejorar el comportamiento no ideal de la mezcla cuando aumenta la concentración de sus especies iónicas. La ley de Debye-Hückel normalmente la podemos aplicar con una molaridad menor a 10 a la menos 3. Arriba de eso no va a andar. Pero los modelos de coeficiente de actividad también me sirven tener en cuenta que son para calcular las actividades y para calcular las energías libres molares parciales de esta especie en solución, y se me agrega como conjunto de variables a un equilibrio de fases o a un equilibrio químico en solución acuosa. Pero las soluciones de estas características tenían una propiedad adicional, que vamos a ver en instantes nada más.